Hoy es primer día de la semana y la iglesia en todos los lugares del mundo donde encontramos una congregación se reúne, se congrega. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 11 y versículo 18, nos dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y luego viene una disconformidad del apóstol Pablo, ¿verdad? No les da alabanza, porque en el versículo 17 dice: cuando se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino se reúnen para lo peor. Y es nuestra intención de todos y cada uno de nosotros que hoy, primer día de la semana, que nos reunimos como iglesia, nuestra intención sea de agradar a Dios. Debemos de manifestar en las reuniones aquello que nosotros creímos, aquello que nosotros confesamos en alguna ocasión de nuestra vida, y cuando aceptamos el Evangelio, cuando aceptamos el plan de salvación. En Hebreos capítulo 11 y versículos 1 y 2, y luego leeremos del versículo 4 hasta el versículo 6, nos dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Luego en el versículo 4 nos habla o escribe el escritor hablando de Abel. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Y nosotros leemos eso de Abel allá en el libro de Génesis. Luego en el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Y luego dice el escritor en el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra lección o nuestro tema en esta mañana es agradando a Dios, agradando a Dios. Nos reunimos como iglesia cada primer día de la semana y participamos de diferentes cosas que es parte de la adoración a Dios. Cantamos, como hace unos momentos estuvimos cantando las alabanzas a Dios. Oramos a Dios, alguien preside las oraciones y nosotros estamos atentos a lo que el hermano está diciendo tomando el lugar de todos nosotros, y estamos listos para decir también amén, aquello que el hermano oró en nombre de todos nosotros. Participamos de la ofrenda, ¿verdad? Apartamos en nuestras casas algo o poco o mucho de lo que Dios nos prosperó económicamente y lo traemos a este lugar para que la iglesia siga predicando el Evangelio y poder traer almas a Cristo. Y exhortar a aquellos hermanos y hermanas que se apartaron por tiempo, ¿verdad? Y que han visto que les hace falta la palabra de Dios y acercarse a Él para que cuando Dios nos llame, ¿verdad?, todos estemos preparados para recibirle o para que Él nos tome, ¿verdad? Participamos de la mesa del Señor. Recordamos con el pan que
Cristo murió en lugar nuestro, tomó nuestro lugar para sufrir la muerte. Y participamos del jugo de la vid, recordando la sangre que Él derramó para rescatarnos, para redimirnos. Y participamos, por supuesto, del estudio de la palabra. Bueno, en todos y cada uno de estos eventos o pasos que hacemos, tratamos de agradar a Dios. Agradar significa complacer, significa contentar. Y cuando estamos aquí, la audiencia es Dios, pero estamos agradándole a Él y queremos agradarle. Y ese debe de ser nuestro objetivo. No solamente el primer día de la semana cuando nos reunimos como iglesia, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, sino cada día en la vida que Él nos da, en nuestras casas, en el trabajo, en donde quiera que nosotros estemos. Debemos demostrar nuestra fe, esa fe que manifestamos un día. En el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 6, narra, del versículo 1 al versículo 14, narra la alimentación milagrosa de los 5,000. Y después, más adelante, buscan a Jesús todos aquellos que fueron alimentados milagrosamente, ¿verdad? Y el Señor les reprocha, dice, me buscan no por las señales que hice, sino porque se saciaron con los alimentos, con el pan Y entonces ellos le preguntan a Jesús, ¿cuáles son las obras de Dios que quieres que hagamos? Y en el versículo 29 él les contesta, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y si creemos en el que Él ha enviado, no debemos de olvidarnos de eso. Como el apóstol Pedro lo reprocha allá en su segunda carta, en el capítulo 1 y versículo 9, cuando está hablando de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y luego está hablando de la fe, y está hablando del dominio propio, del conocimiento, etcétera, ¿verdad? Y luego dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os van a dejar estar sin fruto, ¿verdad? Y luego en el versículo 9, el apóstol Pedro les exhorta y les dice, porque si no están estas cosas en vosotros, se han olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. No debemos de olvidarnos de eso. El Señor Jesucristo vino a este mundo para pagar nuestra deuda. Él murió en lugar nuestro y satisfizo a Dios con su sacrificio para que Él quedara complacido y así podernos recibir a cada uno de aquellos que aceptan a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le dice el Señor a los judíos en el versículo 29 de Juan 6, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces vamos a ver 3 puntos, si nos da el tiempo, ¿verdad? El primero de ellos es para agradar a Dios, ¿verdad? Debemos de tener los motivos correctos en el corazón, en nuestro corazón, o sea, en el corazón espiritual que es nuestra mente. Debemos de agradar a Dios con la integridad, es decir, con todo, que no le falte nada a nuestra adoración a Dios en el reconocimiento de lo que Él hizo, que no falte nada. Dios es nuestra prioridad en nuestra vida. Como humanos tenemos diferentes prioridades, ¿verdad? A través del desarrollo de nuestras vidas, ¿verdad? En algunos de nosotros la prioridad fue terminar la preparatoria, ¿verdad? En algunos otros tuvimos la prioridad de terminar una carrera profesional, y algunos lo hicimos, ¿verdad?
Pero no, eso no es no nos debe de quitar los objetivos espirituales, ¿verdad? Más adelante, de todos los logros materiales que podamos encontrar, un trabajo, una casa, un carro, todas las cosas que podamos comprar con dinero, ¿verdad? No deben de quitarnos el objetivo principal que es Dios. Cuando Josué introdujo al pueblo que había sacado Moisés de allá de Egipto, y entraron a la tierra prometida y conquistaron a los pueblos, no hicieron todo lo que Dios les había mandado, pero conquistaron la tierra y Josué repartió a cada tribu su parte. Pero él ya estaba para morir y se sentía ya viejo, y reúne a todo el pueblo en Siquem, ¿verdad? Y les dice, esto es lo que hizo Jehová Dios, y les va diciendo a través del capítulo 24 de Josué. Y ahí llegamos al versículo 14, donde dice, ahora pues, les dice Josué al pueblo, temed a Jehová y servidle con integridad. Es decir, que en el servicio, en el culto a Dios, que no faltara nada del culto, que no, esto no es suficiente, esto no es necesario, no, que no faltara nada. Servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron cuando estaban en la otra parte del río, en Egipto. Dice, y servid a Jehová. Esto lo pudiéramos tomar nosotros como cuando nos llegó el Evangelio, cuando lo recibimos y cuando lo aceptamos. Vamos a quitar todas las cosas que nos ataban a este mundo. Y empezamos a hacerlo poco a poco, pero a través de los años nos damos cuenta que seguimos trayendo algunas cosas de la vida cuando estábamos sujetos al mundo. Como que no queremos dejar el mundo todavía, a pesar de que tenemos ya muchos años dentro del cristianismo, ¿verdad? Seguimos necesitando tener prioridad en Dios. Por eso la adoración debe de ser en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Cuando el Señor Jesucristo pasaba de Judea a Samaria, todo judío ortodoxo, ¿verdad? Prefería rodear, cruzaba el río Jordán, ¿verdad? Y se iba por la otra ribera, y luego en la parte norte cruzaban otra vez hacia Galilea, ¿verdad? Para no cruzar Samaria, para no pisar Samaria. Pero el Señor va a Galilea y cruza Samaria, ¿verdad? Y llega a una ciudad que se llama la ciudad de Sicar, me parece. Y mientras los discípulos se van a buscar qué comer, comprar algo para comer, llega una mujer, conocemos ese suceso como la mujer samaritana, ¿verdad? Y el Señor entabla un diálogo con ella. Y en el versículo 22 hasta el 24 le dice el Señor a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, le dice el Señor, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque Dios necesita de esos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, sabiendo que cuando estamos reunidos como iglesia, estamos reunidos para lo mejor, no para lo peor, como les dice Pablo a los Corintios. Estamos reunidos para lo mejor, para adorar a Dios con todo nuestro ser. Cuando estamos cantando sabiendo qué estamos cantando, no nada más decir las palabras y estar pensando en otra cosa, ¿verdad? Ese canto es una alabanza a Dios,
¿Qué es lo que estamos diciendo, verdad? Cuando oramos necesitamos prestar atención al hermano que está presidiendo la oración para poder decir amén a lo que aquella persona pidió y dio gracias a Dios. Debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Y así sucesivamente cuando participamos de la mesa del Señor. Recordar que Cristo dio su cuerpo para morir en lugar nuestro, que derramó su sangre para rescatarnos. ¿Y merecemos eso? No, no debería de haber hecho eso el Hijo de Dios, pero lo hizo porque nos amó, porque nos ama. Así que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. También debemos de adorarle con nuestra fe. Allí en el versículo 7 de Hebreos 11, ¿verdad? Dice la Escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que iban a suceder, se preparó el arca para salvarse, ¿verdad? Por la fe, por lo que él le había dicho Dios que iba a hacer. Lo aceptó, lo creyó e hizo el arca. Y más adelante habla de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, salió sin saber a dónde iba. Nosotros por el Evangelio sabemos que Dios nos ha llamado por medio de Jesucristo para que tengamos salvación. Nos ha llamado, hemos conocido que Dios se hizo hombre. Dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, y vimos su gloria como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, debemos de recordar eso, debemos de tener esa adoración, ¿verdad? Con fe, y debe ser con amor, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 15, el Señor le dice a los apóstoles: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos, verdad? Es como lo que les dijo a Moisés al pueblo de Israel allá en el libro de Deuteronomio, cuando ya Moisés estaba por morir, le faltaban, yo creo que menos de un mes, ¿verdad? Y les dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le ames, que le sirvas con todo tu ser. Es mucho lo que nos pide Dios para que le sirvamos. Dios nos da mucho tiempo, es decir, nos da vida para que nosotros respondamos, ¿verdad?, con eso que Él nos da. Cuando participamos de la ofrenda, generalmente pensamos solamente en lo económico, ¿verdad? Dios me bendijo esta semana y voy a regresar de ofrenda esto, ¿verdad? Pero Dios nos da tiempo, y el tiempo es más que todas las cosas, porque es nuestra vida. Dios nos da vida, para no decir tiempo. Dios nos da vida. Esa vida que nos da, debemos dedicarle algo, poco o mucho, a Dios. ¿Cómo? Con la palabra, estudiando la palabra, las reuniones, no dejando de reunirnos, dice el Hebreos capítulo 11, versículo 25, ¿verdad? No dejando de reunirnos, ¿verdad? Y más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos de saber que la Escritura necesitamos empaparnos de ella, necesitamos saber qué Dios quiere de nosotros. El domingo pasado mencionaba que cuando nosotros fuimos bautizados, no fuimos santos como por magia, ¿verdad? No,
sino que requiere esfuerzo de nosotros. Requiere quitar todo aquello que está en nuestros pensamientos. Hace 2 semanas hablaba, ¿verdad?, de las cosas que el apóstol Pablo exhortaba a los colosenses, ¿verdad? Hagan morir todas las obras exteriores, ¿verdad? Y luego menciona, me parece que menciona 4 o 5, ¿verdad? Pero después en el versículo 9 de Colosenses 3, ¿verdad?, menciona, dejen de participar de las cosas que vienen de adentro, la ira, el enojo, la malicia, etcétera, ¿verdad? Pero eso no sucede de una manera milagrosa. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, ¿verdad? Y en el versículo 2 principalmente, ¿verdad? Dice que cambiamos nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Necesitamos renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Es lo que dice en el versículo 2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesitamos esfuerzo para eso. ¿Cuál es ese esfuerzo? Aquí está la palabra, es venir a la Biblia, leer, ¿verdad? Hacer oración, ¿verdad? Dedicarle algo de tiempo que nos da. Sabemos que con esta pandemia, si antes no nos visitábamos frecuentemente, ahora mucho menos, ¿verdad? Nos vemos cada semana, ¿verdad? Ahora nos estamos reuniendo los miércoles a las 6 de la tarde, ¿verdad? Empezamos este miércoles anterior, pero necesitamos, ¿verdad?, poner nuestro esfuerzo, ¿verdad? Entonces, debe de ser con amor. El segundo punto que vamos a ver es que necesitamos tener la enseñanza correcta. No solo aquí está, por supuesto, en la Biblia está la enseñanza correcta, pero la enseñanza correcta, ¿verdad?, la debemos de tener aquí en nuestra mente, ¿verdad?, para poderla sacar, para poder quitar las tentaciones, los malos pensamientos, ¿verdad?, que atacan nuestra vida y que nos hacen trastabillar, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Debemos de acordarnos de esto. En mi corazón he guardado tus dichos. No en mi corazón espiritual, que es la mente. Aquí guardo la palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No va a venir de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debemos de pedir ayuda a Dios. Solos no podemos. Individualmente yo no puedo. Necesito la ayuda de Dios. Y Dios nos cuida, Dios nos protege. Entonces, necesitamos tener la enseñanza correcta. Ahora en nuestros días, en los últimos, digamos, 100 años probablemente, ¿verdad?, proliferaron los grupos religiosos. Ahora son miles, ¿verdad?, que pretenden tener la verdad aunque la tergiversan. Desde el principio ha sido esto, ¿verdad? Desde el principio de la iglesia. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a los Gálatas, lo menciona y dice, ¿verdad?, hay algunos que os perturban predicando otro evangelio, un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, pero hay algunos que tratan de quitarle la efectividad a las palabras de Dios. Por eso el libro de los Hebreos en el capítulo 13, versículos 8 y 9 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia que Dios nos ha revelado. Ahora, se predica un evangelio en algunos grupos religiosos muy barato, ¿verdad? Cree en tu corazón, pon tu mano sobre el radio, repite esta oración, pero eso no está en la Escritura, no es palabra de Dios, ¿verdad?
debemos de tener la enseñanza correcta, es decir, debemos de perseverar en ella. Desde que se estableció la iglesia, aquel domingo, o aquel primer día de la semana, domingo, ¿verdad?, en aquel Pentecostés, después de la Pascua en la que murió el Señor, y en el versículo 42 de Hechos 2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, ¿verdad?, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacía la iglesia, lo que empezó a hacer la iglesia desde el principio que se estableció allí en Jerusalén. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Cuando se menciona el partimiento del pan, está hablando de la mesa del Señor. Y eso es lo que hacían ellos, ¿verdad? En Efesios capítulo 4 y versículo 14, dice el apóstol Pablo, les exhorta a los efesios, ¿verdad?, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda forma de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar utilizan todas las artimañas del error. Necesitamos tener la doctrina en nuestra mente. Platicaban un hermano recién bautizado, ¿verdad? Y esto sucedió ya hace muchos años, ¿verdad? Muchos años. ¿Verdad? Lo platicaba un hermano que es predicador, o no sé si todavía sea predicador, ¿verdad?, pero él y otro tenían poquito tiempo de haberse bautizado y fueron a tocar puertas, ¿verdad? Y les tocó hablar con unos testigos de Jehová. Pues no pudieron salir adelante bíblicamente con ellos, ¿verdad? Y luego ya dice, ya acá aparte dijimos, oye, ¿y si tiene razón aquel? Vamos a preguntarle al hermano Castro, dijeron. ¿Por qué? Necesitamos conocer la doctrina. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4 y versículo 16, ten cuidado de la doctrina, persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es necesario que nosotros tengamos la enseñanza correcta. Y si tenemos la enseñanza correcta, haremos lo que Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2 y versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Olvídate de las demás cosas. Si nos dejamos arrastrar en argumentos del mundo y nos salimos de la doctrina, vamos a quedar mal. Necesitamos hablar solamente lo que está en la sana doctrina. Es decir, debemos de predicar el Evangelio. Debemos de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 15, versículos del 1 al 4, ¿verdad?, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también así recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tenemos que hablar de eso, lo que hizo Dios en Jesucristo por nosotros, para salvarnos. Debemos, por supuesto que dentro del Evangelio hay algunas cosas que tenemos que manifestar o que debemos de enseñar. El Evangelio, oír la palabra,
produce la fe, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de arrepentirnos. Debe de haber un arrepentimiento de la gente que oye el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos ya cuando estaba resucitado, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24, versículo 47. Debes de confesar a Jesucristo. Recordemos nosotros cómo allá en Cesarea de Filipo, cuando el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y adelantándose Pedro, Mateo capítulo 16, versículo 16, dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo dice en Romanos capítulo 10 y versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Pero, con la boca se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Disculpen, ¿verdad? Lo estaba diciendo de memoria. Debe de haber a todo esto un bautismo, es decir, morir al pecado para ser sepultado en las aguas del bautismo. Allá en Hechos 2.38, cuando terminó Pedro la predicación, en Hechos 2.36, y ellos se compungieron de corazón, los que habían oído y entendieron el mensaje, le preguntan a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2.37, y Hechos 2.38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Pablo lo dice más claramente en Romanos capítulo 6 y versículo 3 en delante, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. El tercer punto que vamos a ver, ¿verdad? Es para agradar a Dios, ahora deben de ser los hechos correctos en nuestra vida. Santiago, el hermano del Señor, dice que la fe sin obras está muerta. Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago no está diciendo que las obras con las obras nos vamos a salvar. Lo que está diciendo es que debemos de mostrar nuestra fe con lo que hacemos. Si decimos y predicamos que debemos de cada primer día de la semana reunirnos como iglesia, como cuando reunís como iglesia, ¿verdad? Debemos de hacerlo, ¿verdad? Vamos a manifestar nuestra fe reuniéndonos. Vamos a manifestar nuestra fe orando. Vamos a manifestar nuestra fe ayudando a aquel que nosotros podemos ayudar. Y de muchas maneras, ¿verdad? Estudiando la palabra, vamos a manifestar nuestra fe. Así que necesitamos hacer también la voluntad del Padre. Si decimos, si presumimos, yo soy cristiano, cada primer día de la semana yo me reúno, yo estudio la palabra, leo, participo de la mesa del Señor, yo soy cristiano. Pero si me concreto solamente a eso, el Señor Jesucristo les dice,
a la gente, a los discípulos y a la gente que está oyendo en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo y versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia, ¿verdad? El Señor le está diciendo esto a aquellos que se creían discípulos del Señor. Lo que dice unos versículos más atrás, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tenemos que hacer lo que Jesucristo nos manda. En Juan capítulo 15, versículo 14, el Señor Jesucristo les dice: vosotros sois mis amigos si hiciereis lo que yo os mando. Y está toda la enseñanza de Jesucristo. Les dice allá en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Es decir, debemos de ser hacedores de la palabra. Santiago 1:22, ¿verdad? El hermano del Señor nos dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque te engañas a ti mismo, engañándoos a vosotros mismos, dice el escritor. Si nos concretamos solamente a oír, oh, qué buena estuvo la exhortación del hermano, qué buena estuvo su clase, y salimos de allí, cruzamos la puerta y ya se nos olvidó. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Lo que hemos oído en esta mañana, ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque concluyendo, algunos piensan que ser sincero en lo que se hace, en lo que se cree, es suficiente. Yo no hago mal a nadie, soy buen ciudadano, cumplo con las leyes, pago los impuestos al gobierno, respeto las leyes en la ciudad donde vivo, soy buen esposo, buena esposa, buenos padres, soy buen hijo, buena hija. Pero ser bueno no nos hace salvos, no nos hace salvos. Incluso ni ser religioso. Nosotros teníamos, mi esposa y yo, cuando vivíamos en Monterrey, teníamos una vecina, ¿verdad? Que yo podía poner el reloj a tiempo, ¿verdad? Nosotros vivíamos en un segundo piso y enfrente vivía esa señora, una familia, ¿verdad? La señora, faltaban 2 minutos para las 7 y salía. Y ahí a la vuelta, a unos 150 metros, estaba un edificio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Ella era una persona sincera, ¿verdad? Ella sabía en qué creía, ¿verdad? Pero es todo, ¿sí? Saulo de Tarso, ¿verdad? Creía que estaba bien lo que él hacía, pero vivía engañado. Él se dio cuenta que la ley que él predicaba o que él hablaba o que él ponía como ejemplo, se dio cuenta que él estaba violando la ley. Dice, la ley me mató, dice ahí en Romanos capítulo 7. Y se da cuenta de la espiritualidad de la ley y exclama en un grito agónico en el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
encontramos a un hombre, ¿verdad?, que era muy buena persona allá en Hechos 10. Se llama Cornelio en Hechos 10, versículos 1 y 2. Ahí nos describe a este hombre, solamente queremos ver la descripción. Era piadoso, era temeroso de Dios, hacía limosnas al pueblo, hombre de oración, un hombre recto en su trabajo, era un centurión, ¿verdad? Y sin embargo necesitaba oír el Evangelio. Y Dios, ¿verdad?, o el Espíritu Santo le mandó a una persona para que le dijera lo que él necesitaba. Si hay alguno aquí, ¿verdad?, que aún no ha aceptado a Jesucristo, has estado oyendo el Evangelio, la palabra de Dios, aquí en las reuniones, probablemente en tu casa, pero hasta allí, ¿qué te falta? Aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, confesarlo, arrepentirte de tus pecados y ser bautizado. Si tú te has alejado por tiempo de Dios y quieres reincorporarte, ¿verdad?, pide que la iglesia haga oración por ti, para que, como el hijo pródigo, que se alejó por mucho tiempo de su casa, y cuando se dio cuenta en la situación en que se encontraba, alejado de su familia, alejado de Dios, alejado de todo, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo encontramos allá en Lucas capítulo 16 y versículo 11 en delante, hasta el 25. ¿Verdad? Pero cuando el padre, y lo pone en práctica, y si va todo arrepentido, y el padre lo ve venir y sale a recibirlo, y él dice: mi hijo muerto era y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado. Si tú te sientes en esa situación, Dios está dispuesto, lo dice la Escritura, si te arrepientes, para que la iglesia haga oración por ti y te reciba, y Dios te reciba, y seas añadido, seas otra vez. El hijo pródigo decía: hazme como a uno de tus jornaleros, pero el padre le dijo: báñenlo, vístanlo, pónganle ropa, pónganle calzado en los pies, pónganle anillo en el dedo. Cada una de estas cosas tenía un significado. E hicieron fiesta, y en el cielo se regocijan por ello, cuando un pecador se arrepiente. La predicación, la palabra, es la invitación que Dios hace para que tú vengas a Él. Pero cantamos un himno, el himno 169. Himno 169. Que Dios nos bendiga. Recuerden que debemos de agradar a Dios, que es nuestra responsabilidad. Cantad, oh peregrinos,